Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y pues darles la bienvenida una semana más a este programa titulado Presente 7. Nos encontramos aquí con nuestro buen amigo, el pastor Abimael. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios. Y ya listos aquí para estudiar y compartir la lección de esta semana. Amén. Pues sé muy bienvenido y gracias, amigo, por estar aquí con nosotros una semana más. Y ya estamos en la lección número 9. Esto se está terminando básicamente. Fíjate que analizándolo, como que sentí que este trimestre se ha pasado muy, muy rápido, ¿no? Y pues gracias a Dios ya estamos por concluir en la lección número 9, que es para el 27 de noviembre del año 2021. Y Ujú. el título de la lección es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Y el versículo para memorizar está en Deuteronomio, perdón, capítulo 4, verso 29, que dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Impresionante lo que declara allí la palabra de Dios, ¿no? Si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a encontrar. Mira, hay algo que como seres humanos es una interrogante que aborda nuestro mundo hoy en día. Y la cuestión es de que hay muchas personas que dicen que el ser humano es malo por naturaleza, y hay otros más que piensan que el ser humano es malo o se vuelve malo, mejor dicho, por las circunstancias que lo rodean, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla muy claramente, amigo, y nos dice que el corazón del ser humano es solamente de continuo al mal, que el corazón del ser humano realmente, pues, está inclinado a esa cuestión por la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y es impresionante saber que aunque nuestro corazón es malo, si nosotros buscamos a Dios, Dios puede perdonarnos, Dios puede volver a recibirnos. Y eso es justamente lo que nos va a hablar la lección de toda esta semana, acerca del arrepentimiento, de buscar a Dios. Aunque nuestro corazón sea malo, podemos buscar a Dios. Así es, pues este tema nos compite a todos, ¿no? Bien, lo leímos ahí en Romanos 3, que pues no hay nadie que se salve de esto, sino que es una Sí, sí, necesidad sí. constante, ¿no? Que tenemos todos nosotros. Y bueno, vamos a hablar del arrepentimiento y ahí en el día, en la introducción, ahí me gustó como que los pasos que da para el arrepentimiento, que los vamos a ir profundizando. Solamente los voy a mencionar, que es Ujú. reconocer mi pecado, ¿sí? Número 2, sentir pesar por él. Número 3, pedirle perdón a Dios. Y número 4, apartarnos de la maldad. Y bueno, es lo que vamos a estar viendo más adelantito, pero ahí los tiramos, ¿verdad? Para que empecemos a pensar en qué es en realidad el arrepentimiento. Así es, amigo. Y mira, vamos a ir entonces a la parte del día domingo. En esta semana de esta lección vamos a analizar dos palabras en hebreo, que son palabras muy, muy interesantes que realmente cuando yo las estaba estudiando me llamaron mucho la atención. Y por lo menos la palabra del día domingo, que es migiten, indica, como lo dice allí en el Antiguo Testamento, indica un fuerte deseo por algo, el anhelo de algo. Y mira que nosotros encontramos aquí, amigo, especialmente en Deuteronomio capítulo 5, verso 29, justamente cómo Dios utiliza esta palabra. Deuteronomio 5, 29, vamos a darle lectura en este momento y vamos a ver de qué manera Dios utiliza esta palabra para hablarle a su pueblo. Dice allí Deuteronomio 5, 29. Ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Allí en la palabra ojalá es donde nosotros pudiéramos interpretar o cambiar esta palabra y vemos allí cómo Dios tiene ese deseo, ¿no? El deseo de que su pueblo le busque realmente de todo corazón. Y mira, esto es importante, amigo, para que nosotros podamos experimentar el arrepentimiento en nuestra vida, necesitamos experimentar ese fuerte deseo.
Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que experimentemos el deseo de buscarlo cada día. Sí, fíjate que este texto lo tengo subrayado así bien presente y me gusta porque Dios nos expresa eso, ¿no? El deseo profundo que Él tiene que nosotros estemos bien y que obedezcamos. Sin embargo, aunque Él desea, y creo que lo hemos platicado, y aunque Él quiere nuestro bien, sí, aunque Él ha planeado todo para que nosotros estemos bien, sin embargo, no nos puede forzar, no nos puede Así doblar la es. mano y decir, ¿sabes qué? Esto te conviene y esto vas a hacer, ¿no? No puede hacer eso, por eso él apela a él ruega, ¿no? Él ruega, ¿sí? Más que obligarnos, él nos ruega y nos dice, ojalá que pudieras entender esto, ¿no? Y que Sí, tuvieras tal corazón, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy bonito y me gustaría leer un párrafo que a mí me gustó mucho el domingo. Dice, adelante. así como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir al Señor, para estar abiertos a su dirección, para decidir arrepentirnos de nuestros pecados y sentirnos respondiendo a su espíritu. En última instancia, la decisión es nuestra y solo nuestra, y es una decisión que tenemos que tomar día a día, momento a momento. Sí, amigo, sin duda alguna, agradecemos a Dios, ¿no? Por la libertad que nos da de elegir, pero ojalá que nuestras decisiones vayan en la dirección que Dios quiere llevarlas, que es lo que como cristianos desea que hagamos, ¿no? Y es cierto, Dios nos da la libertad, pero allí, como decíamos en la lección de la semana pasada, ¿no? Él coloca delante de nosotros las opciones y espera que elijamos la mejor para nuestra Mm, vida. Vamos a ir entonces a la amén. parte del día lunes, amigo. Adelante. Muy bien, ahí en el lunes, en la primera parte se menciona una palabra muy interesante que es presencia de Dios, ¿no? Y ahí nos quedamos así como que, "Güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?". Y Sí. entonces ahí a continuación nos explica que la presencia de Dios, es que Dios sabe de antemano lo que sucederá, ¿sí? Eso quiere decir con presencia. Dios sabe de antemano lo que va a pasar. Entonces, esto a veces se malentiende porque algunas personas han llegado a pensar, ok, si Dios sabe, entonces Dios es quien determina, ¿no? Sí, Lo que va a pasar. Sin embargo, eso no es así. Dios sabe, pero el hecho de que Dios sepa lo que va a pasar no quiere decir que es Dios quien está determinando todo lo que va a pasar, sino que Dios nos ha dejado un rango para que nosotros podamos tomar decisiones. Y simplemente Dios conoce de antemano las decisiones que vamos a tomar, Dios conoce el camino que vamos a elegir y cuál será nuestro final. Entonces, ese conocimiento que tiene Dios de nuestro futuro, de todos nosotros, se le llama la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ahí en Deuteronomio 4, que este capítulo lo estudiamos hace unos días atrás, es un capítulo muy hermoso. Y de hecho, este pasaje, digamos que no lo vimos en esa semana que estudiamos el capítulo 4, lo sí, guardaron para este momento. Pero este pasaje es hermoso, Deuteronomio 4, 25 al 28, ¿verdad? Deuteronomio 4, 25 al 28 nos habla y dice, ok, Dios les dijo, si ustedes se van a corromper y si se corrompen y si se van tras otros dioses, entonces serán esparcidos por toda la tierra, ¿no? Hablando de lo que vendría en el exilio, Dios conociendo de sí, antemano lo que iba a pasar en el exilio. Pero la última parte del versículo 29 al 31 es la parte hermosa. Dice, pero si de allí, estando allí, esparcido en lo más lejos, ¿no? En lo más lejos, donde quiera que estés, en cualquier nación que estés, si desde allí buscas a Jehová tu Dios, ¿sí? Si en esos últimos días tú buscas a Jehová tu Dios de todo tu corazón, lo hallarás. sí. Y si te vuelves a Él, lo encontrarás, ¿verdad? Entonces me parece esto hermoso, donde Dios conociendo, aún conociendo lo que se viene, aún conociendo las decisiones que vamos a tomar nosotros como seres humanos, Dios de antemano ya también nos dice, ok, pero en ese momento, si tú te arrepientes y regresas a mí, me encontrarás. Sí, y mira, ahondando un poco en esta cuestión, allí en el versículo 30 aparece la palabra vuelves. Y esa palabra es importante, porque mira, para poder entender esto es necesario entender qué causa el pecado en la vida del ser humano. Y es Mm, que el pecado en la vida del ser humano, amigo, causó una separación entre Dios y el ser humano. Es decir, estamos separados de Dios. Cuando nosotros ujú, pecamos, lo único que vamos logrando es alejarnos de Dios.
irnos alejando, alejando, y entre más pecamos, más nos alejamos de Dios. Pero es importante entonces el llamado que Dios le hace a su pueblo. Dice allí, me buscaréis y me hallaréis. Pero Dios dice, volveos, volveos. Y esa palabra volveos quiere decir, amigo, regresar al punto de partida. ¿Y Mm, cuál es el punto de partida? Dios. Ese es el mm, lugar a donde nosotros como seres humanos debemos volver. Y es la invitación que Dios le hace al pueblo de Israel y que nos hace a nosotros como seres humanos hoy en día. Que volvamos a Dios, que volvamos a ese punto de partida. Yo no sé en qué momento de nuestra vida nos hemos alejado de Dios. Cada uno de nosotros tuvo tal vez en algún momento ese punto de inflexión en donde mm, tomó sus decisiones y tal vez nos alejamos. Pero es allí la invitación de Dios, ¿no? Y como bien decías tú, es impresionante saber que Dios, aún conociendo el futuro, aún sabiendo que su pueblo le iba a fallar, aún sabiendo que nosotros hoy en día seguimos fallando, Él está dispuesto a llamarnos, a buscarnos y a aceptarnos una vez más. Y ahora vamos a ir entonces a la siguiente parte, la parte del día martes. Ahí es donde decíamos que encontramos otra palabra en hebreo que también es muy, muy interesante, la palabra teshuva. Y esa palabra, amigo, es importante por muchos aspectos, pero especialmente yo quisiera enfocarme en lo que menciona allí Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 3 y luego el versículo 10. ¿Por qué razones? Porque, mira, esto va de la mano con la parte que acabamos de ver en el día lunes. Mira lo que dice allí Deuteronomio capítulo 30, versos 1 al 3. Sucederá que cuando haya venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Y ahora quisiera complementarlo con el versículo 10. Cuando obedezcas a la voz de Jehová tu Dios y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. mm. Amigo, si notaste, aquí hay una palabra que se repite casi en todos estos versículos, la palabra convertirse. ¿Qué significa convertirse? ¿Por qué el llamado de Dios a convertirnos? Mira, hay mucha gente que yo he conocido que cuando está a punto, hablemos de esto, ¿no? Cuando está a punto de decidir entregar su vida a Cristo Jesús por medio del bautizo, hay veces que platicando con ellos me han dicho, no, yo estoy convencido. Yo tengo la teoría, yo creo que realmente lo que la Biblia enseña es la verdad, Ujú. pero hay una gran diferencia entre estar convencido y estar convertido. Y esa es la cuestión que nosotros debemos analizar, ¿no? Porque la conversión tiene que ver con un cambio de vida, un cambio en nuestra manera Mm. de vivir. Me recuerdo, fíjate, cuando estaba estudiando la lección y esta palabra precisamente me recordó en la escolta, ¿no? Cuando ves Sí, que dicen conversión a la izquierda sí, o sí, conversión sí. a la derecha. Entonces, precisamente eso tiene que ver, ¿no? Con esta palabra. Estás yendo hacia un lugar, estás en una vida de pecado y entonces cuando hay esa conversión, cambias totalmente de dirección, ¿no? Hacia Dios, Sí, ¿verdad? Acercarte hacia así Dios. es. Entonces, creo que eso nos va a recordar un poquito de lo que significa esta palabra teshuva. Y bueno, precisamente en este volver a Dios, Deuteronomio 30 también ahí del 1 al 10 nos dice que el arrepentimiento, hablando del arrepentimiento, dice, te conviertas a Jehová y obedezcas su voz con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento podemos entenderlo, digamos, de dos formas, ¿no? Podemos entenderlo quizá arrepentirme como sentirme mal por lo que he hecho, no estar tranquilo, y entonces eso me lleva a buscar a Dios, ¿no? Como a Sí, Judas, me causó mucho, eh, como me dejó pensando el hecho de que Judas dice en la Biblia que se arrepintió, pero se ahorcó, ¿no?
Sí, 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 Entonces, así como que dices, pero bueno, ¿cómo estuvo eso, no? Entonces, ¿qué tipo de arrepentimiento mostró Judas, no? sí, Y sin embargo, hubo otros personajes como David que se arrepintieron, pero volvieron a Jehová, ¿sí? O como así Abraham, es. se arrepintieron y volvieron a caminar con Jehová, ¿no? Entonces, Elena G. de White, aquí nos dicen Patriarcas y Profetas, el verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado, ¿no? Consiste en apartarnos resueltamente del mal. Así es, amigo. Mira que en el ejemplo que ponías de Judas, yo siempre lo comparo con dos personajes que estuvieron en la misma circunstancia. Uno fue Judas, que como bien lo mencionabas tú, dice la Biblia que se arrepintió, pero como dices tú, se fue y se ahorcó. Y por el otro lado estaba Pedro, Pedro. exacto, que también hizo lo mismo que Judas, que fue y lo negó, lo entregó a Mm, Jesús y se arrepintió y buscó a Dios. Entonces, amigo, vemos que el arrepentimiento es algo importante. Bien lo decías también, no se trata solamente de experimentar pesar por el pecado. Es decir, no solamente se trata de tener ese cargo de conciencia, porque muchas veces mm, eso es lo que sucede. Sucede que como seres humanos me siento intranquilo, pero me siento intranquilo por lo que hice o por las consecuencias que mi pecado van a traer a mi vida. Y estamos así intranquilos y sentimos angustia y todo, pero seguimos cometiendo el mismo error, seguimos fallando. Entonces, realmente lo que significa el arrepentimiento, pues es eso, ¿no? Es abandono del pecado. No solamente se trata de sentirme mal, sino también abandonar esa acción. Y mira, allí en lo que decía Deuteronomio 30 del 1 al 10, yo anoté aquí algunas cuestiones importantes que para mí creo que son la base para experimentar el verdadero arrepentimiento, ¿no? Yo coloqué, por ejemplo, obedecer la voz de Dios, es decir, escuchar el llamado de Dios. Eso es algo importante. Cuando nosotros hemos cometido un pecado, escuchar el llamado de Dios. Después de mm, eso, debemos hacer una entrega de corazón a Dios, entregar nuestra vida realmente a Dios. Después hay otro punto importante que es amar a Dios. Yo me entrego a Dios, pero lo voy a amar por completo. Y por último, y ahora sí, lo que es resultado de todo lo primero, obedecer sus mandatos. Ya escuché el llamado de Dios, ya hice esa entrega de corazón a Dios, ya amo a Dios y ahora entonces obedezco a su voz, obedezco a los mandatos de Dios. Y eso, amigo, es lo que Dios desea, que lo hagamos de todo nuestro corazón, que sea una entrega total a Dios. Y de esa manera, pues experimentar el verdadero arrepentimiento. Que mira, que esto es justamente lo que nos habla la parte del día jueves. ¿Quieres Me comentar algo más? gustaría, sí, me Ajá, gustaría echar un adelante. comentar antes de pasar el jueves. Ok, Me acordé ahorita de una historia, no voy a contar toda la historia, pero era ok, una, ok. una pionera de la iglesia adventista, Ujú, donde ella estaba muy jovencita, no sé si 17 años, y entonces ella se había acercado a la iglesia, pero una noche tuvo un sueño, ¿no? Donde, donde ella escuchaba una voz que le decía, ¿estás dispuesta a hacer lo que yo te pidiera, ¿no? Viniendo de Dios. Entonces esa noche ella se despertó y comenzó a pensar en esa pregunta, estás dispuesta a hacer lo que yo te dijera? Y entonces ella se dio cuenta en ese momento que no podría decir sí, estoy dispuesta, ¿no? A hacer lo sí, que, lo que, lo que tú quieras. Entonces ella lo que fue, se levantó de su cama y se arrodilló porque se dio cuenta de esto y empezó a luchar con Dios. Y entonces en esa lucha con Dios, orando con Dios, finalmente le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo entregarte todo, ¿no? Pero yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes hacerlo en mí, ¿sí? Y quiero que tú me ayudes a entregarlo todo, absolutamente todo. Y entonces después de esa oración, de entrega a Dios, dice la historia que ella sintió una paz y ella se fue a descansar. Y a la mañana siguiente le llegó una carta de invitación donde le invitaban a ser misionera en el extranjero, ¿verdad? A irse como sí, misionera en el extranjero. Y cuando ella recibió la invitación, ella entonces se dio cuenta y dijo, si yo no hubiera tenido esta conversación con Dios anoche, yo hubiera rechazado esta invitación a irme como misionera, ¿no?
Entonces, eso es la entrega de todo nuestro corazón, ¿sí? De repente, y te vas a dar cuenta cuando, si eres sincero, ¿no? De repente nos damos cuenta de decir, es que no le estoy entregando todo a Dios, ¿no? Y de Sí, sí, repente sí. en el bautismo le entregué todo a Dios, ¿no? Y entonces Dios está allí para ayudarnos a hacer esa entrega, ¿no? Y podemos decir al Señor así como ella le dijo, sabes que yo no puedo, pero quiero que tú me ayudes a hacer esa entrega completa, absoluta, ¿no? A ti, ¿sí? Para que yo pueda obedecerte, Sí. para que yo pueda ir donde tú me guíes. Sí, mira, amigo, eso que mencionas es importantísimo porque es necesario que entendamos que el arrepentimiento no es algo que producimos nosotros como seres humanos, no es algo que nace en el fondo del corazón del ser humano, sino es Mm, algo que el Espíritu Santo coloca en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado eso, pero tal vez alguna de las personas que está viendo este repaso de la lección se siente identificado con esto que voy a mencionar, pero en algunos momentos de nuestra vida tal vez sentimos que como seres humanos ya no nos sentimos mal por lo que hacemos. Tal vez hemos pecado tantas veces, tal vez le hemos fallado tantas veces a Dios, que poco a poco la voz del Espíritu Santo se va apagando en nuestra mente, en nuestros corazones, y ya no nos sentimos mal por esa cuestión. Y es allí donde nosotros tenemos que, como bien mencionabas tú, caer de rodillas y pedir a Dios que coloque en nuestro corazón ese verdadero arrepentimiento. Porque te digo, el único que puede darnos ese mm, arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas nos va a pasar como a Judas, que nada más vamos a sentirnos mal por lo que hicimos, pero si queremos realmente experimentarlo, mm, necesitamos nosotros acudir y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y mira que esto se relaciona mucho con la última parte del estudio, amigo, el día jueves. Mira, aquí arrepentíos y convertíos. Y hay un llamado de parte de Dios, amigo, o de parte de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Está en Marcos capítulo 1, verso 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado que Jesús le hizo a la gente de su época, ¿no? El tiempo se ha acercado y allí está, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo, es importante entender que el Evangelio y el arrepentimiento se relacionan, tienen relación. Yo no puedo experimentar arrepentimiento sin también pasar por la cuestión del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vino a morir por nosotros. Y el arrepentimiento me lleva por lógica a creer y aceptar la salvación en Cristo Jesús. Y eso es algo importante, amigo, que como seres humanos necesitamos entender. Yo no puedo arrepentirme y quedarme allí, sino que yo tengo que mm. arrepentirme y aceptar la salvación por medio de Cristo Jesús. Así es, y Pedro en su sermón ahí en Hechos capítulo 2 dice que después la gente le respondió, ¿no? Y le dijo, después de que Pedro les habló de Jesús, les habló del Sí, sí, Evangelio, sí. le dijeron, hermano, ¿qué haremos? Y Hechos Sí, 2:38 dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento lleva a tomar decisiones, ¿verdad? así Y es. en ese caso, las personas no habían hecho esa entrega y entonces tomaron la decisión de bautizarse para que entonces poder caminar con Cristo ya, dejar Sí, todo camino pecaminoso y caminar con Cristo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento va más allá de solamente experimentar algo interno, sino que se ve, se evidencia en nuestras decisiones, ¿no? En con quién estamos caminando hoy en día. Y sí. bueno, pues quiero terminar mi último comentario, ¿verdad? Comentando lo que dice Romanos 2:4, que dice, su benignidad busca llevarte al arrepentimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, como tú estás diciendo hace ratito, no es que nosotros sea es eso que nosotros el arrepentimiento venga de nosotros, sino que es algo que Dios pone en nuestro corazón. Y a mí me encanta este texto porque dice, la benignidad de Dios o su bondad
lo bueno que Él es, la compasión de Él, es lo que nos lleva finalmente al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo una y otra vez en este trimestre, creo que la idea de esa bondad y misericordia de Dios, esta realidad de que Dios desea lo mejor para mí y me lo está presentando aquí en su palabra, eso realmente me ayuda a decir cuando la he regado, a decir, Señor, tengo que regresar, ¿verdad?, a tu camino. Y creo que lo que me ha conquistado es precisamente esa benignidad de Dios, ver ese amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿no? Y yo me quedo con eso, su benignidad busca llevarnos al arrepentimiento. Amén, amigo. A mí, igual como conclusión final, hay un pensamiento que desde que lo escuché cuando era estudiante de teología, lo he mantenido en mi mente y siempre trato de compartirlo. Y en esta ocasión también lo quiero hacer. Yo recuerdo en una ocasión que un pastor me decía, no importa qué tan lejos hayas caminado de Dios, no importa qué tan hundido estés en el pecado, recuerda que siempre puedes volver a Dios. Entonces, yo solamente quisiera comentar eso a las personas que nos están viendo. A lo mejor estás con problemas, a lo mejor te has alejado mucho de Dios, estás hundido en algún vicio, en algún problema, en alguna tentación de la cual no puedes escapar. Siempre recuerda eso, que incluso ahí en el pozo donde estás, incluso allí en el lugar donde te encuentres en este momento, tú puedes volver a los pies de Cristo Jesús y Él te va a aceptar y te va a restaurar y te va a seguir amando sin importar lo que hayas hecho en tu vida. Yo quisiera en este momento invitarles a que podamos inclinar nuestro rostro y amigo, te voy a pedir que nos dirijas con la oración. Señor y Padre, queremos darte gracias en esta hora, porque Padre, una vez más hemos visto cuánto nos amas, Señor. Hemos visto la paciencia que tú tienes para con nosotros, el trabajo de transformación, Señor, que tú haces a lo largo de los años y del tiempo. Padre, muchas gracias porque el deseo tuyo para nosotros es nuestro bienestar, lo mejor de lo mejor. Y Padre, gracias porque tú también nos conquistas con tu amor, Señor. Y Padre, que nosotros también podamos tomar la decisión, Señor, y a veces pues nos cuesta, Señor, y es difícil por años y años de vivir en prácticas pecaminosas, Señor, Padre, por tantas cosas, pero queremos en esta hora pedirte fuerzas para que tú nos ayudes a dejar todo mal, todo pecado que en este momento estamos cometiendo, toda cosa que no nos da tranquilidad, Señor, que nos ayudes a ser fuertes y entregarnos por completo a ti, Señor, y a caminar contigo cada día. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.